refrescar, o si le doy clic aquí cuando cree nuevos usuarios, estos van a ir apareciendo en esta lista de buzones. Podemos ver de acá cuánto están gastando en tamaño en la base de datos y cuántos ítems tienen almacenados en su bandeja de entrada o en su buzón de correo. Estos buzones que se crean por defecto no se deben manipular, se crean para poder que el Exchange funcione correctamente, tampoco se deben borrar y simplemente los ignoramos, y aquí van a ir apareciendo los buzones de los otros usuarios. Entonces esta parte desde acá es donde vamos a ver qué usuarios están consumiendo más espacio en nuestra base de datos de correo, cuántos mensajes tienen, y podemos llamar al usuario y decirle: mira, necesitamos que borres mensajes porque estás consumiendo mucho espacio en la base de datos. También podemos establecer límites donde decimos: permítale al usuario tener un máximo de 500 megas en correo, mándele una advertencia cuando llegue a un 90% del tamaño que especificamos, y todo eso va a permitir que tengamos una base de datos que haya menos espacio utilizado o que utilicemos el espacio de manera más eficiente. Aquí es el servicio para indexar para búsquedas más rápidas. Esto normalmente no se configura, pero también puede ser de algún beneficio para algunas empresas que dependan de muchas búsquedas en sus buzones. Aquí vemos, bueno, el public folder, aquí vemos las carpetas. Aquí no vamos a hacer nada. También estas carpetas, y desde acá también se les puede dar clic derecho y vamos a ver otras opciones que no tenemos visibles a simple vista. Si yo le doy clic derecho, aquí veo en qué carpeta se guardan los logs transaccionales para esta base de datos. Entonces nos dice que el transaction log en este momento está guardado en Program Files, Exchange Server, MDB Data, y el System Path está guardado también en esa misma carpeta. El prefijo que se está usando para estos archivos es de E00, y a partir de ahí va a empezar a incrementar los números o a cambiarlos. Y hay una parte que vamos a ver después para los respaldos, que significa esta opción de Circular Logging. Entonces ahorita no nos vamos a preocupar por esto, simplemente vamos a seleccionar cancelar. Y para cada una de estas bases de datos, aquí nos dice en qué parte está guardada la base de datos. Este es el archivo, el priv1.edb, y el stm, que aquí es donde se guardan los adjuntos, y aquí es donde se guardan los mensajes de correo. Entonces esta se conoce como la base de datos privada, y la base de datos privada para los mensajes de correo. Los límites que les comentaba, que aquí podemos establecer los límites para decir cuánto pueden almacenar máximo los usuarios y cuánto tiempo van a tener los usuarios los mensajes guardados una vez hayan sido borrados. Ahorita vamos a empezar a configurar todos estos parámetros. Aquí no cambiamos nada, detalles, políticas, perfecto. En protocolos, aquí tenemos los protocolos que están instalados en este servidor. Actualmente tenemos HTTP, que esto es para el acceso vía OWA o Outlook Web Access, donde podemos ver por medio de un navegador, ya sea Internet Explorer o Firefox, podemos revisar nuestro correo de manera remota y sin tener que contar con el cliente de Outlook en una máquina. IMAP es otro tipo de acceso también que nos permite conectarnos al buzón. NNTP, este es el servidor del protocolo de noticias que se requiere estar instalado para poder instalar el Exchange. En este momento aparece una X, quiere decir que el servicio está deshabilitado, y lo vamos a dejar deshabilitado porque no lo vamos a utilizar. El servicio de POP3, más adelante vamos a configurar este servicio de manera segura para poder permitir que los usuarios descarguen sus correos, pero que sus nombres de usuario y contraseñas vayan cifrados y no puedan ser capturados en la red al ir en texto blanco. Lo mismo con el servicio de SMTP, este sí está iniciado y está trabajando actualmente. Aquí vemos que las sesiones actuales, aquí podríamos ver por ejemplo todas las conexiones que hay hacia el servidor. Si por ejemplo yo aquí voy a conectarme
a ese servidor SMTP para que vean cómo aparece una conexión de un cliente. Entonces voy a decirle aquí telnet 192, vamos a ver, telnet 192.168.3.2 y me voy a conectar al puerto 25, que es el puerto de este servidor de Exchange. Aquí ahorita me va a aparecer una conexión. Esto es lo mismo que si un usuario desde internet se conectara para enviarnos un correo. Aquí vemos que nos conectamos a este servidor y nos dice la versión de Exchange que usamos. Si yo me voy para acá y le doy refrescar, aquí veo una conexión, no tengo el usuario porque es una conexión anónima y tengo la dirección IP desde la que viene esta conexión. Si yo empiezo aquí a refrescar, van aumentando los segundos y desde acá también yo puedo bloquear sesiones que lleven mucho rato conectadas porque están consumiendo muchos recursos, pero esto normalmente no se hace. Aquí se monitorea las conexiones que están entrando y quienes están enviando correos y podemos ver si, por ejemplo, hay problemas de que nos está entrando mucho spam. Aquí vamos a ver una cantidad de direcciones IPs que están conectadas enviándonos correo. Aquí vamos a salir, vamos a darle quit y aquí ya está desconectada esta sesión. Perfecto. Esto no lo vamos a utilizar. Aquí los conectores, aquí podemos hacer conectores hacia internet para enviar correos electrónicos o podemos hacer conectores si queremos que cierto dominio se vaya por un servidor específico o para decirle, por ejemplo, a nuestro servidor de Exchange que todo el correo saliente lo envíe a través de un relay, que sería en este caso puede ser nuestro proveedor de internet, donde solo él permita la salida de correos a través de un relay que ellos autorizan. Entonces aquí crearíamos un conector y le decimos que todo el correo saliente lo envíe a través de ese servidor de relay y ya ese servidor los entrega en internet a su destinatario final. Aquí en herramientas, el Site Replication Service, esto no lo vamos a utilizar, estamos trabajando con un solo servidor. Monitoreo y estatus tampoco, normalmente ya es para hacer tareas de solución de problemas y verificar qué es lo que está pasando con el servidor. En el Message Tracking Center, esta sí es una herramienta bastante utilizada. Aquí podemos ver, por ejemplo, qué está pasando con los correos una vez que ingresan al servidor de Exchange. Normalmente algunos clientes me llaman porque no saben si un correo entró, el cliente de ellos dice que ya les envió el correo, el usuario de esta empresa dice a mí no me ha llegado nada, entonces se forma una confusión y desde acá yo puedo decirle, bueno, muéstrame todos los correos que vengan de el usuario X @sender.com, le puedo decir de qué fecha a qué fecha, en qué hora, y si yo le digo encontrar ahora, voy a ver aquí todo un historial del mensaje, si entró, si fue entregado al categorizador y si fue entregado al buzón del usuario. Un caso particular que tuve con un cliente que tenía este mismo problema, los correos los recibía pero nunca llegaban al destinatario. Revisando con esto se pudo ver que los mensajes estaban siendo eliminados por la opción de Sender Filtering y estaban bloqueando ese dominio. Entonces, mediante el Message Tracking Center se pudo ver que ese correo sí se recibía, sí lo recibía el Exchange, pero estaban siendo eliminados por los filtros del mismo Exchange. Entonces, si aquí no nos aparece un correo de un dominio específico, podemos decirle al cliente con seguridad que ese correo no ha sido recibido. Aquí en el Mailbox Recovery, aquí podemos reconectar un mailbox de un usuario cuando se borre. Si borramos el usuario, el mailbox va a quedar una cantidad de días guardado en el Exchange, dependiendo también de la configuración como lo establecemos, y podemos reconectar ese buzón de correo a un usuario nuevo o al mismo usuario. Desde Public Folders, aquí es donde podemos almacenar las carpetas públicas que hay actualmente en nuestra base de datos de Public Folders.
Entonces básicamente esta es la ventana o la consola de administración del Exchange System Manager. Vamos a continuar ahora con la consola de Active Directory Users and Computers para ver qué otras tareas podemos realizar en ella.